Vamos a dibujar un icosaedro truncado. Para eso hacemos la proyección de un cubo, que es un cuadrado. El icosaedro truncado luego lo vamos a inscribir en una esfera y su proyección, una de sus proyecciones, es una circunferencia. Bueno, si tenemos el cubo, que es la proyección que tiene por proyección este cuadrado, cogemos el punto medio, lo pasamos aquí mediante este centro, un giro, prolongamos esta línea y ahora unimos este punto con este. Ahora hacemos centro en O, con la distancia OA hacemos otro arco que corta aquí. Bueno, pues tenemos que esta es la arista del icosaedro. Entonces la centramos aquí, cogemos esa misma arista que está aquí centrada, la centramos también aquí, en este lado, y la centramos en este lado. Cogemos punto medio, medio de ese lado, y ahora unimos esto con esto y esto con esto. Lo mismo, esto con esto y esto con esto. Esto, esto, esto y esto. Bueno, tenemos ya ahí un icosaedro. Pero nos interesa el icosaedro que tiene esta vista. Entonces haremos un triángulo tal que, siguiendo la dirección ortogonal por aquí a esta dirección, y lo mismo siguiendo la dirección ortogonal, pues tenemos que esto hace un vértice así. Entonces eso quiere decir, lo colocamos así, que el triángulo va a quedar aquí. Lo vamos a hacer un poco rápido porque esto está explicado en proyecciones del icosaedro, o sea que ya es otro ejercicio, porque como todavía falta truncarlo y luego hacer la esfera, entonces tenemos que a partir de este punto, del centro del triángulo, intersección de dos líneas que van de este vértice al centro, pues hacemos esta recta que pasa por este punto y por el vértice, esta y esta. O sea que son tres líneas a 120 grados respecto a este centro. Bueno, y por último proyectamos. Al proyectar este punto, tenemos que caer aquí en la perpendicular. Aquí. Eso quiere decir que aquí tenemos ya la pirámide superior. Luego tenemos aquí dos líneas horizontales. Y ahora tenemos también, aquí tenemos otra medida. Y aquí tendremos que proyectar este punto. Este va a ser este de aquí. Y el siguiente, pues lo proyectamos, va a caer aquí. Luego todavía tendríamos el tercero, que quedaría detrás, aquí a esta altura. Lo digo si queremos hacer la parte de atrás. Bueno, está un poco irregular porque tendría que ser más o menos homogéneo. Vamos a intentar perfilarlo un poco, porque esta también, si está bien dibujado, tendría que ser paralela a esta, o sea que es más así. Hacer un icosaedro pues no es fácil. Podríamos medir, pero bueno, nos llevaría tiempo. Bueno, tenemos la vista del icosaedro, de manera que esta cara está en verdadera forma. Y partiendo de esta cara, pues hacemos, por ejemplo, la que corresponde a esta según esta proyección. Para hacer este tipo de ejercicios yo siempre propongo dibujar el cubo, pero bueno, al dibujar el cubo tiene aquí una arista, tiene aquí la otra. Es más fácil, sabiendo que siempre cada una de estas aristas está centrada en la cara. Entonces, lógicamente, si viene por aquí, aquí tenemos una que está centrada en esta cara, y lo mismo pasa con las demás, las que están centradas, claro. Bueno, haciendo aquí el alzado, vamos a hacer aquí directamente el alzado. Esto solo lo hicimos para proyectar esta cara, que es esta. Y bueno, nos quedó un poco... Todos los puntos tendrían que estar distantes siempre del centro, o sea que en realidad este punto, porque, bueno, como ahora lo vamos a seccionar también, bueno, tenemos hasta ahora dos vistas del icosaedro y ahora vamos a hacer una tercera, simplemente también proyectando las alturas que tenemos aquí, pues tendríamos el pentágono. Bueno, esto convendría también hacerlo por detrás.
Lo mismo aquí, pues esto vendrá hasta aquí. Entonces estos dos triángulos, este y este, forman un hexagrama o también una simetría central, de manera que este punto se transforma en este, este en este, etc. Bueno, de esta forma, marcando esto es más fácil aquí arriba también hacerlo más rápido, coger las alturas, etc. Entonces tenemos aquí, como aquí va a estar el cubo, entonces estas dos son las aristas que están centrados en esa cara, y tenemos, por ejemplo, que esto más o menos vendrá por aquí, con la anchura del triángulo de abajo. Luego tenemos esto, esto, y luego esta cara. Bueno, sabemos que la figura está formada siempre por pirámides de base pentagonal regular, entonces aquí tenemos una, luego estarían las de atrás. Bueno, esto ya está explicado en otro vídeo cómo se construye, simplemente lo hacemos así un poco rápido porque no es el objeto de este ejercicio. Bueno, una vez que tenemos la figura, ya no hago la parte trasera porque sería algo complicado. Bueno, vamos a hacerla. Entonces tenemos esto a igual distancia respecto al centro de la figura, pues va a tener también otro triángulo. Va a tener el centro, pues bueno, va a ser esta misma figura hacia aquí atrás. Bueno, luego también respecto a este punto, desde este sale, este también, este tenemos la continuación hasta el centro. Bueno, tenemos esto, siempre todos los vértices unidos, los más cercanos. Bueno, parece que está completo, porque aquí está el, igual que tenemos el pentágono anterior, también tenemos el de atrás, con el centro que es este. Este es el anterior. O sea que es la misma figura girada, nada más que eso. Entonces este triángulo pues sería su equivalente, este, bueno, ya lo tenemos ahí las dos vistas. Bueno, por último, al seccionarlo, sabemos que cortarlo con un corte de tipo 2, dividimos cada arista, y entonces ahí nos va a salir ya el icosaedro truncado. Siempre dividir todas las aristas. Como estamos en una proyección ortogonal, se puede coger directamente la medida de aquí igual. A veces aparece más pequeño, pues también se reducirá proporcionalmente. 2, 2. Bueno, parece que prácticamente están todos, si no ya sobre la marcha vamos cogiendo. Tenemos ya las divisiones, nos acercamos un poco. Entonces empezamos a unir. Bueno, aquí nos saldrá un pentágono, vamos a hacerlo mejor en negro. Tenemos ya lo que es el balón de fútbol, pentágonos rodeados de hexágonos. Aquí tendremos otro pentágono. Aquí, por ejemplo, habrá otro pentágono. Aquí igual, ¿no? Hasta ahí. Pero aquí es fácil equivocarse, por ejemplo, esto. Este con este con este, y ahí detrás. Y aquí igual el pentágono, hasta aquí un tercio, y luego aquí un tercio y un tercio. Un tercio aquí, un tercio aquí. Un tercio de este y un tercio de este. Bueno, tenemos ya eso y ahora rodeado de hexágonos regulares. Bueno, parece que va saliendo, no está muy esférico, pero bueno, queda un poco achaparrado.
Bueno, para que se intuya un poco más, vamos a poner, por ejemplo, los pentágonos verdes. Y luego conste que estos se verían más que esto, según la posición que tenemos, ya que en realidad no está centrado en la pirámide, por tanto se ven unas caras más que otras. Vamos algo de oscuridad. Bueno, ahí tendríamos ya una aproximación, luego solo hay que inscribirlo en una esfera. Bueno, dibujamos también aquí lo que sí nos sale en verdadera forma es el hexágono. Ahora cogemos el pentágono, punto medio, un tercio de aquí, tenemos un pentágono, aquí un tercio, lo mismo aquí, tenemos un tercio aquí y un tercio aquí. Lo mismo aquí un tercio. Aquí, por ejemplo, siempre nos tiene que salir un hexágono en cada cara. Es más fácil a lo mejor hacer los hexágonos. Otro hexágono, otro hexágono, otro hexágono, otro, otro. Aquí nos sale el pentágono por la cara de atrás, o sea que tenemos aquí una arista y aquí otra. Luego aquí el hexágono, una. Aquí nos falta la cara del pentágono. Tiene que ser hasta aquí. El pentágono viene por aquí. Por aquí, por aquí. Y aquí el pentágono. Bueno, parece que está completo. Aquí la arista de atrás. Volvemos a dibujar, por ejemplo, los pentágonos en verde. Bueno, ya no se vería aquí y se vería aquí. Bueno, hay que tener cuidado con los contornos, que es lo más complicado. Aquí esto vendría hasta la mitad. Aquí tenemos el hexágono. Lo mismo aquí. Esto saldría hacia aquí un poco. Luego esto coincide con la arista, esto también, esto también, esto también, esta y esta. Bueno, tenemos ya ahí el hexágono, vamos a ponerlos según esta proyección. Y le damos también algo de sombras para hacer un efecto un poco volumétrico. Bueno, tendríamos las dos vistas de la figura dentro del icosaedro. Simplemente un icosaedro truncado es aquel al que se le corta las esquinas de manera que quitamos una pirámide pentagonal en cada esquina y queda así dividida cada arista en tres partes iguales, dejando entonces un hexágono centrado en cada cara de la figura, como vemos aquí. Bueno, entonces ahora el último problema se reduce a saber exactamente dónde está el centro
de esa esfera y el radio en verdadera forma. Bueno, pues la clave está en el plano meridiano. Resulta que aquí los vértices que aparecen en el plano meridiano, este no, este está inclinado, este también está inclinado, y si cogemos aquí el punto medio de este hexágono, podemos hacer un eje, y ese eje es tal que realmente va a pasar por este punto. O sea, va a pasar por este, pero esto está inclinado. Bueno, pues este plano nos va a determinar desde el centro de la figura hasta ese punto el radio de esa esfera. Habría varias formas de hacerlo. También podríamos cogerlo aquí. El radio de la esfera, pues si sabemos que esto se va a dividir en 3 partes y solo tenemos que ver dónde está aquí en verdadera medida. Lógicamente esto aquí, como es esta arista, no está en verdadera medida, pero esta sí que está en verdadera medida, ya que es la proyección de esto, esta línea. Entonces simplemente desde aquí hasta este punto sería el radio de la esfera, ya que tenemos que esta arista sí que es esta y está en verdadera medida. Por tanto, como sabemos que aquí se va a cortar la figura, o sea, en esta arista tenemos, por ejemplo, este triángulo, en este triángulo va a venir cortado hasta aquí, pero esto no está en verdadera medida, o sea, la sección que yo hago aquí no está en verdadera medida, porque esto corta ortogonalmente aquí. O sea, que tendría esta medida en esta proyección no está tampoco, pero esta sí, porque es esta arista que coincide también con el plano meridiano, o sea que si proyectara esta figura aquí, pues tendría que esta arista realmente es esta. Entonces basta con que coja el radio del centro de la figura hasta aquí, y ese es el radio de la esfera que inscribe al arquimediano. Bueno, en todo caso habría muchas formas de hacerlo. Sabemos que el centro queda por aquí, pero también esta figura respecto al centro aquí va a quedar también de manera que vamos a hacerlo. Podríamos coger un punto, por ejemplo, si hacemos la figura por detrás de esta, al cortarla de atrás, pues tenemos que aquí nos sale en la línea de atrás un pentágono que queda también simétrico, central respecto a este. Por tanto, el punto este, o también si queremos el centro del pentágono, va a ser tal que va a quedar por aquí. O sea que iría desde este punto hasta este y por aquí detrás hasta este y este. O sea, esto quiere decir que la figura de atrás es simétrica central. O sea que en realidad estos puntos quedan todos alineados y el centro de simetría es en realidad el centro también de la esfera que la inscribe. Y como tenemos que este punto pasa por el plano meridiano, pues el radio de la esfera irá desde ese punto, desde el centro de simetría, realmente hasta este punto. Y este punto es este. O sea que el radio iría desde aquí hasta el centro. Ese sería el radio de la figura que inscribe a esta. Pero bueno, creo que es más fácil hacerlo aquí, porque aquí, aún sin haberse hecho el corte de tipo 2, pues como vemos que corta aquí a esta arista por este punto, sabemos que este es un punto del icosaedro truncado. Entonces, si es un punto, tenemos que esto en el perfil aquí está en verdadera forma, en verdadera magnitud. Entonces sabemos que este es el radio en verdadera magnitud. Entonces, cogiendo este radio que tenemos aquí, voy a marcar en verde, desde 1/3 de la arista hasta el centro del icosaedro, que está en el centro de esta arista. Bueno, según eso, cogiendo este radio, y vamos a hacer la esfera ahora. La esfera será tal que pasa por todos los vértices de la figura. Entonces, según eso, habría que hacer entonces, ya sabemos que pasa por este punto, una esfera que pasa por este punto y por este, y cuyo radio era desde el centro de simetría. Hay que decir que este pentágono es el que tenemos detrás. Bueno, se podría hacer la figura también toda por detrás. Tendrían todos sus simétricos por aquí.
Vamos primero a hacer un poco a esbozar la esfera. Pues vendría por aquí. Como el radio es igual en planta y alzado, pues con hacerlo en una sola vista llega. Esa es la esfera que contiene realmente a esa figura. Bueno, entonces vamos a marcar los puntos que pertenecen entonces a la esfera, que serían puntos del balón. Entonces serían todos los puntos de la figura, todos los puntos. Todos los vértices de la figura son en realidad puntos de la esfera. Aquí siempre las partes de atrás pues son las más complicadas. Tenemos esta. Esto quedaría todo alineado en una horizontal, esto y esta. Esto bajaría un poco y esto subiría. Bueno, todos esos, como decíamos, son puntos de la esfera. Bueno, por último, solo decir ya para hacer las discontinuas, tenemos el icosaedro truncado, pero no tenemos, por ejemplo, las discontinuas de atrás, ¿no? Entonces simplemente sería hacer siempre la figura opuesta a esta, la inversa, ¿no? Entonces, según eso, si aquí tenemos, por ejemplo, esta figura, pues aquí, o sea, aquí apoyada en esta, tendríamos, por ejemplo, esta figura. Esto es perfectamente recto. Arriba, pues también lo tenemos perfectamente recto porque es esta cara, esta arista, toda que coincide todo con el hexágono superior. Bueno, pues teníamos aquí esta discontinua, pues luego vendrá el pentágono, el hexágono hasta estos puntos, con lo cual el hexágono vendrá por aquí, coincidente con esta arista, con esta, y luego hasta ese punto del pentágono. Bueno, lo mismo tenemos esto, habría que hacer pues todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos otra arista del hexágono y aquí tenemos otra. Entonces ahí tenemos ya otro hexágono. Y al lado del hexágono y del pentágono, pues aquí habrá otro hexágono por aquí detrás, correspondiente a esta cara de aquí atrás. Entonces tendríamos esta cara, tendríamos esta, también aquí tendríamos otro hexágono por aquí detrás, este de aquí que vendría pues más o menos hasta aquí, y luego vendría por aquí. Esto quedaría vertical y ahora tendríamos el pentágono por detrás, coincidente con esta arista de atrás y hasta este punto. En fin, que ahí nos vuelve a salir el balón por la parte de atrás, ¿no? Y lo mismo, igual que aquí tenemos este pentágono, pues aquí abajo tendremos este pentágono por aquí, desde aquí hasta aquí. Y lo mismo por ahí detrás. O sea, la parte de arriba ahora queda en la de abajo. Y igual que tenemos aquí el hexágono, pues lo tenemos aquí arriba. Esa sería la fórmula para dibujar la figura por detrás. Y aquí, pues, aquí habría una simetría radial. Aquí donde realmente están los pentágonos, pues ahora pasan a estar los hexágonos, ya que este hexágono pasa para aquí. Por tanto, tendríamos aquí un hexágono que va hasta este punto del triángulo de atrás, va hasta ese punto del triángulo de atrás, y luego iría por ahí, tenemos aquí hasta este punto, y luego vendría hasta aquí el pentágono. O sea que en realidad el pentágono este pasa a estar aquí, mientras que el hexágono este pasa a estar aquí. Esa sería la clave. Entonces viene por aquí el hexágono, viene por aquí, viene por aquí y por aquí. O sea, donde hay hexágono, donde hay pentágono, pasa a estar el hexágono.
sería la forma opuesta, la forma de atrás de esta figura, y habría que hacerlo igual. Entonces allí, de forma radial, aquí hay pentágono, hexágono, pentágono, alternando, pues sería al revés, aquí sería hexágono, pentágono, etc. Y luego detrás del pentágono, pues aquí tendríamos ya un hexágono, ahí, luego aquí otro hexágono, pues lo mismo. Y habría que dibujar eso todo por detrás, que ya no lo hacemos porque creo que ya queda claro. Bueno, lo importante es eso, que la esfera pues es el radio que viene definido por el centro de la figura hasta el punto este, que tendría un punto real de la figura y que es un punto que corresponde aquí al corte según esta vista, la vista en planta, y que corresponde aquí en realidad a el pentágono, a este vértice del pentágono, ya que es aquí donde va a quedar la sección pentagonal. Entonces este punto, el pentágono, es en realidad un tercio de esta arista, que unido con el centro nos da el radio de esa esfera. Tenemos entonces ya la esfera que inscribe al icosaedro truncado, el antiguo balón de fútbol.